Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en un nuevo episodio de Psicocriando. En esta nueva temporada, digamos que quería que habláramos de un tema que me ha estado dando vueltas en el último año en realidad, y es maternidad primeriza. Y dirán, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Digamos que siempre, digamos, desde hace algunos años, cuando más o menos en el 2015, 2016, tuve la oportunidad de trabajar con mujeres en embarazo, me di cuenta, estudiando un poco para poder capacitarlas en todo el tema de los cambios emocionales que hay en esa etapa, que digamos hay mucho desconocimiento de este tema, ¿no? E incluso, digamos, en mi caso personal, yo que pues en los últimos años sí he pensado un poco en la idea de ser mamá, sí hay muchas preguntas que uno, digamos, cuando nunca ha sido mamá antes, se hace, incluso, digamos, amigas cercanas que están como en esa etapa también como comienzan a hacerse. Entonces, justamente por eso quise traer hoy en el inicio de esta temporada, digamos, diferentes profesionales en estos temas. Y entonces, justamente por eso, hoy vamos a arrancar con algo muy importante y es el rol de la familia, el rol de la pareja en esta etapa de embarazo y de posparto. Y entonces, para eso, quise traer el día de hoy con nosotros a Daniela. Ella es dula, es asesora de lactancia y es estudiante de medicina china, pero quiero que ella sea quien les cuente más para que la conozcan. Entonces, Daniela, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muchísimas gracias, muy bien. Gracias por esta invitación, qué rico que hablemos de este tema. Cuéntanos un poquito para los que tal vez todavía no conocen el concepto, digamos que así brevemente, ¿qué es una dula? ¿Qué hace? Listo, entonces las dulas somos personas, hombres y mujeres, que nos entrenamos y nos certificamos para dar apoyo informativo, físico, emocional, espiritual a la mujer y a su acompañante durante la gestación, el parto y el posparto. Algunas veces también durante el duelo perinatal y también durante la preconcepción o en procesos de fertilidad. Ah, ok. Entonces, pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros hoy. Entonces, para iniciar, vamos a mirar entonces Vamos a mirar entonces algo importante y es, Daniela, me gustaría que nos compartieras cuál sientes o cuál por tu trabajo con tantas familias, con tantas parejas, es, digamos, tu mirada sobre las personas que rodean a una mujer en embarazo o una mujer en posparto. ¿Cómo, digamos, sientes que están cuando ya, digamos, cambia un poco la dinámica por la llegada de un nuevo bebé? ¿Qué nos podrías decir de eso, Daniela? ¿Te refieres como a cambios en qué sentido? Digamos, cuando llega un nuevo bebé a la familia y es, digamos, el primer bebé inicialmente, ¿cómo sientes que, digamos, lo reciben por las familias, digamos, que tú has trabajado, cómo lo han recibido esas familias, esa pareja? ¿Sientes o has notado que se involucran, que no se involucran, que tal vez hay como muchos tabús, entonces no saben qué hacer? Mm, bueno, hay de todo. Hay de todo realmente. Yo siento que cada vez hay más conciencia en la preconcepción, hay más conciencia en la concepción de los hijos. Entonces, pues hay familias que, pues yo diría que la gran mayoría se alegran, tanto pues papá y mamá como el núcleo extendido. Eh, Cuando obviamente es algo inesperado, pues hay mucho miedo, hay mucho susto, hay mucha duda. Eh, Algunas familias quieren vivir esto en intimidad total y no hacer muy partícipes al núcleo extendido de la familia, sino vivir solo esto como en pareja. Y creo que es como algo que noto cada vez más, que la gente no quiere estar
pidiendo consejos de otras personas, sino educarse y prepararse para hacer el proceso como a su manera, tomando sus decisiones. Eso es como lo que he notado. ¿Sientes que tal vez para quién tal vez es un poco más fácil? ¿Para la pareja brindarles apoyo a esa mujer que está en esta nueva etapa o para el resto de los familiares o tal vez es como similar como lo viven ambas personas, ambos roles? ¿Qué podrías decirnos? ¿Ahí de qué rol me estás hablando? ¿De la pareja o de la familia? No, sí, o sea que para cuál de los dos, digamos, sientes que es un poco más fácil saber cómo acompañar a la mujer que está por primera vez en esta maternidad. ¿Sientes que es más fácil para la familia o tal vez es más fácil para la pareja? ¿Tú qué has visto con las familias que has podido trabajar? La verdad es que las familias que yo acompaño normalmente no involucran demasiado a su familia. Entonces, es un proceso muy íntimo, ¿cierto? Finalmente, el decidir traer un hijo al mundo no es una decisión de la familia extendida. Entonces, desde que es una decisión íntima, privada, es un sueño solo, o yo diría que pues involucra principalmente a los dos o a las dos, a papá y mamá o a las dos mamás, eh, pues no es como que sea más fácil para la familia acompañar a la mujer o para su pareja acompañar a la mujer, como que si la decisión la han tomado en pareja, es la pareja la que está ahí presente. Entonces, desde mi experiencia, no puedo responder esa pregunta porque no es algo común, como decir, ay, la acompaña más fácil la familia que la pareja, la acompaña más fácil la mamá que la pareja, porque eso no es lo que yo veo en mis acompañamientos. Yo veo normalmente dos personas adultas que en la mayoría de los casos han planeado esto y que quieren sacar este proyecto adelante, que quieren comprometerse, que quieren prepararse y pues el resto de la familia es el resto de la familia. Entonces, no, ni siquiera como que yo siento que aplicaría esa pregunta de, ay, es más fácil que la familia la acompañe o que la pareja la acompañe. Como que siento que eso no aplica, por lo menos en el caso de las familias que yo acompaño. Y digamos ya entrando entonces un poquito más en materia, hablando del embarazo, que pues sé que acompañas a muchas parejas en esta etapa, ¿cómo podrían estar, digamos, las personas que rodean a esa mujer en esa primera maternidad o en esa maternidad primeriza? ¿Cómo podrían apoyarla en ese embarazo para que, digamos, sea algo lo más tranquilo posible, para que pueda disfrutar en la medida de lo posible de esa etapa? Tú, digamos, cómo lo has visto y qué tiendes a trabajar con las familias que ya comienzan a tener contigo ese acompañamiento en esta etapa del embarazo. ¿Cambia de un trimestre al otro o no? ¿Qué podrías decirnos un poco como de esa realidad, Daniel? Ahí me haces varias preguntas y voy a empezar por la primera, que es cómo acompañar, que tú dices, o lo que me preguntas es cómo acompañan todas las personas que rodean a una mujer en embarazo para que su embarazo sea un momento memorable, bonito, algo que ella disfrute. Eh, yo creo que lo primero es saber que quien acompaña a una mujer en su gestación no es solamente su familia y su pareja. Quien acompaña a una mujer en su gestación es toda la sociedad que está alrededor. Sus compañeros de trabajo, su jefe, el médico, la enfermera, con quien ella interactúa en el día a día. Obviamente también está su pareja, compañero, compañera, y también está su familia extendida y sus amigos, pero todas las personas que rodeamos a una mujer en gestación la estamos acompañando. Y yo creo que el hecho de no reconocer eso hace que una mujer en gestación se sienta tan incomprendida y tan sola muchas veces, porque sirve de muy poco que una pareja, un acompañante esté comprometido, esté comprometida, quiera acompañar a su pareja a todas las sesiones prenatales, quiera hacer cursos con ella, se preocupe
por cuidar de su alimentación, de su descanso, de su bienestar. Y puede ser que su familia extendida también, pero si llega a un entorno laboral que es hostil, que no entiende toda la fisiología por la que ella está pasando en ese momento, y es un entorno que le exige igual que una mujer que no está en gestación. Si llega a una consulta prenatal y el enfermero, la enfermera, el profesional de la salud que la atiende no está siendo empático, no recibe un buen trato, es sometida a intervenciones innecesarias, pues esa mujer no está siendo cuidada ni está siendo acompañada. Entonces yo creo que lo primero que hay que entender es que todos los que estamos al lado de una mujer en gestación la estamos acompañando. Y es nuestro deber entender qué le pasa a una mujer en gestación a nivel físico, emocional, psicológico, energético, espiritual, para poderla acompañar, para yo ser un mejor compañero de trabajo, para yo ser un mejor jefe para esa mujer y cuidarla a ella de su bebé, para ya ser un profesional de la salud empático en el proceso que esa mujer está teniendo y por supuesto pues su pareja y su familia. Y ahí cuando me preguntas que yo cómo acompaño, yo creo que esto hace parte de lo que es el rol de la dula. Entonces, el rol de la dula no es solamente impartir clases prenatales y enseñarle a la mujer ciertas cosas, porque pues todas las dulas digamos que tenemos abordajes diferentes y a su pareja y quién sabe, quizás también a su familia, sino que el rol de la dula también es un rol de educar a la sociedad y hacerle ver a la sociedad que es el cuidado real que necesita una mujer durante su gestación. Entonces, ese yo diría que es un rol muy activo y casi que yo diría que es un activismo educativo que tiene la dula a nivel social. Porque sí, pues una mujer que pasa en su trabajo el 60% del tiempo, pero no es cuidada en su trabajo, pues no va a tener una buena gestación. Ahora, ya si me preguntas más específicamente mi rol cuando las familias vienen a mí y me dicen, yo quiero que tú seas mi dula, tú cómo me puedes acompañar en esa gestación, pues yo soy simplemente uno de muchos actores que está rodeando a esa mujer y a esa familia. Y mi rol ahí, como les decía, pues es educar también. Entonces hacemos cursos prenatales donde las mujeres y sus acompañantes, principalmente a su pareja, a sus compañeros y sus compañeras de vida con las que quienes han decidido crear este proyecto de tener este hijo o esta hija, pues aprenden todo lo que está sucediendo en la gestación, todos estos cambios emocionales, todo lo que les espera en el parto, cuál es la mejor forma de vivir este proceso, que ellos puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su experiencia, que puedan conocer sus derechos, que puedan también conocer las necesidades intrauterinas de ese bebé, que puedan mejorar su alimentación para hacer que la gestación sea saludable para mamá, pero también sea saludable para bebé, que eso impacte positivamente, por ejemplo, un posparto y un parto. Entonces, sobre todo, como a enseñarles a tomar conciencia de un montón de cosas que al final es un tema de cuidado, para que al final la gestación se lleve saludable, para que el parto sea un parto sano, fácil, entre comillas, y el posparto sea mucho más llevadero. Entonces, prácticamente, digamos que ese es como el rol en la gestación. También resolver dudas a nivel emocional que puedan ir surgiendo, algunos temores. Muchas mujeres tienen que sanar la relación, ya sea con su padre, con su madre, con ellas mismas, con algún abuso o violencia que hayan vivido en el pasado y todo esto sale y se revive a nivel psicológico en la gestación, en el parto y por supuesto en el posparto. Entonces, a veces también el rol de la dula es abordar todas estas cosas y sanar muchas veces sus propios nacimientos, porque muchas mujeres han nacido de forma violenta o a través de cesáreas innecesarias y se hace necesario sanar también todo esto para que ellas puedan también tener gestaciones sanas a nivel espiritual, emocional y partos pues exitosos. Entonces, esa es como parte de ese acompañamiento. Yo también soy profesora de Pilates prenatal
Entonces, también como parte del acompañamiento físico, ofrezco clases de pilates prenatal, habrá unas dulas que ofrecen yoga prenatal o, bueno, cada dula tiene como sus formas de acompañar, pero el acompañamiento debe ser muy integral, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, y siempre poniendo a la mujer en el centro del proceso, sin que haya relaciones de jerarquía de ningún tipo, no solamente de la dula hacia la mujer y la familia, sino de todos los que yo decía ahorita, nombraba ahorita, que rodeábamos a esta mujer, incluyendo los profesionales de la salud. Y digamos, tú ahí hablabas que incluso, bueno, en diferentes espacios también es importante tener en cuenta, porque esto es algo que no solo le concierne a la familia y a la pareja, sino también a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer tal vez eh, esas personas que, diferentes personas que rodean a una materna, a una mujer que está en embarazo, para que haya, digamos, un parto cada vez más humanizado para que pueda disfrutar eh, esta etapa, pues digamos, con sus cambios propios de cada trimestre, pero para que pueda tal vez disfrutarla y que sea un momento, tal vez, como tú decías al inicio, memorable, que pueda, digamos, recordar desde un lugar, digamos, amable y no desde algunas prácticas que tal vez hayan sido un poco difíciles para esa mujer y para los que, digamos, estaban cerca. ¿Qué podrías decirnos tal vez tú de eso, Daniela? Bueno, yo ahí hablaría de lo que es el parto respetado. Eh, y el parto respetado es, yo creo que lo mínimo que todas las mujeres merecen y todos los bebés y todas las familias merecen en el momento más importante de su vida sexual, porque el parto es un evento sexual en la vida de la mujer. Y pues la llegada al mundo, la primera conexión con el mundo exterior de una persona que está llegando, de ese bebé. Entonces creo que es lo mínimo que todos necesitamos y es ese respeto por la vida, ese respeto por los tiempos de mamá y de bebé, ese respeto por el cuerpo de la mujer, ese respeto por los derechos de la mujer y de eso se trata el parto respetado. Entonces, pues el parto respetado es un abordaje al parto que busca rescatar la fisiología del parto, que busca tener o ofrecer a las mujeres cada vez partos menos intervenidos, donde ellas son las protagonistas, donde ellas están en plena conciencia de su cuerpo, donde ellas se conocen lo suficiente para tomar decisiones, donde estudian lo suficiente, no solamente de su cuerpo, sino también sobre sus derechos, y donde hacen un trabajo personal intenso para poder usar su voz durante el parto y ser su propia autoridad y eso las lleve a tomar esas decisiones, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ¿en qué posición quiero parir? Necesito tomar agua, pues sé que tengo derecho a tomar agua durante mi parto, necesito comer, tengo hambre, sé que tengo derecho y que además la fisiología del parto requiere que yo esté comiendo en mi parto. También que ella esté acompañada de las mujeres que ella desee, perdón, de las personas que ella desee en ese momento. De hecho, nosotros tenemos desde el 2022 una ley, que es la Ley 2244 del 11 de julio del 2022, y es la Ley de Parto Humanizado, Digno y Respetado de Colombia. Otros países ya tenían ley de parto respetado hace mucho tiempo, países latinoamericanos en Sudamérica. Y nosotros todavía no teníamos, pero ya vamos a cumplir 3 años de esa ley, a pesar de que no es una ley sancionatoria, sí es una ley muy clara que soporta y valida además el parto fisiológico, el parto natural. Cuando hablamos de parto natural no estamos hablando solo de parto vaginal, estamos hablando de un parto mínimamente o cero intervenido, porque las intervenciones en un parto natural no son necesarias. Entonces, por eso yo decía que el parto respetado lo que busca es rescatar esa fisiología del parto que se ha perdido, porque en el momento que el parto entró a ser parte de un protocolo institucional en una clínica, en un hospital, empezó a tener un montón de intervenciones innecesarias que al final no solo son irrespetuosas para mamá y para bebé, para el cuerpo, la fisiología, todo, sino que además empiezan a aumentar riesgos
en el parto, para mamá y para bebé, riesgos que el parto naturalmente no los tiene, pero que los traen estas intervenciones cuando se hacen de forma innecesaria. Entonces, eso es el parto respetado, ¿cierto? Que esta mujer también pueda estar acompañada de su pareja, o si quiere una dula, o si quiere estar con una partera, o si quiere parir en casa, o si quiere parir en clínica, que sepamos las mujeres que tenemos derecho a elegir, que tenemos derecho a estar cómodas, que tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestros bebés, sobre nuestros cuerpos, y que para eso tenemos el deber de educarnos y de informarnos porque los derechos tienen asociado un deber, ¿cierto? Entonces, una mujer que no conozca sus derechos durante el parto, pues simplemente va a permitir que se los vulneren. Es muy probable que si le vulneran sus derechos se vaya a sentir vulnerada, porque pues por algo existen los derechos y por algo existen las leyes, ¿cierto? Y así uno no conozca la ley, después de que a uno le vulneran un derecho, uno se siente muy mal. Y muchas mujeres cuando no se preparan para su parto porque no conocen sus derechos, no leen, creen que el parto es un evento pues clínico y médico donde uno va y todo el mundo allá en la clínica pues sabe qué tiene que hacer y a mí me sacan a mi bebé y yo me voy para mi casa y se dan cuenta que les faltó prepararse, y se dan cuenta que les faltó informarse y se dan cuenta que su pareja tenía un rol súper importante pero que nunca lo supieron precisamente por esa falta de preparación. Eh, y autogestión y autoconocimiento, que luego dicen, wow, yo me sentí violentada y cuando van a leer y aprender sobre el parto respetado y van a buscar la ley, dicen, claro, es que si yo hubiera sabido esto antes. Entonces yo creo que aquí vale la pena mencionar esto, ¿cierto? El parto respetado, que está soportado por la ley, que está soportado por la Organización Mundial de la Salud, que desafortunadamente hoy no es lo más común ni es la norma en las instituciones de salud de Sudamérica. Nuestro país no es la excepción y todavía existe pues mucha violencia obstétrica porque incluso los mismos profesionales de la salud desconocen esta ley, desconocen la base del parto fisiológico, desconocen las recomendaciones de la OMS o simplemente no quieren prestarles atención porque pues llevan dentro de las instituciones unos protocolos estandarizados que hasta la fecha les han funcionado muy bien a ellos porque pues les permiten tener un buen volumen de pacientes, ¿cierto? Que funcione desde ese punto de vista, pero tal vez no desde la satisfacción de una mamá, de un bebé, de un papá, que salen diciendo realmente fue un día memorable, sino que pues muchas mujeres salen diciendo fue horrible, fue el peor día de mi vida, fue súper traumático, eh, y qué triste que eso sea. Entonces el parto respetado es eso, el rol de la pareja en el parto, o sea, en el parto en general es súper importante, porque lo que les decía al principio, finalmente si como pareja se ha decidido que van a ser papás, pues cómo no va a estar el apoyo físico, emocional, energético, espiritual de esa persona con la que yo decidí llevar este proyecto a cabo. Y si uno, digamos, profundizara un poquito más en la parte espiritual de lo que es el parto, es muy importante la presencia de esa persona que puso la semilla, ese 50%, en un parto, pues que no, en un embarazo, perdón, que no se ha dado de forma, digamos, con un proceso de reproducción asistida. Es importante que la presencia y la energía de esa persona esté ahí, porque finalmente el nacimiento de ese hijo o de esa hija es la culminación de algo que arrancó, ¿cierto? Con poner ese 50% del ADN de la semilla que entra además por el canal vaginal, que se genera un hijo y que vuelve y da la vuelta y sale nuevamente por ese canal vaginal, o sea, se necesita mucho esa presencia de esa semilla también. Entonces el rol de la pareja es importante, digamos que si profundizamos un poquito más ya como en la parte más logística, el rol de la pareja es importante en el parto, pues dependiendo del tipo de parto que la familia elija, ¿cierto? Si han elegido un parto en clínica, va a haber unos retos adicionales y es, digamos, un poco lidiar con un sistema y unos protocolos y ahí la pareja o el acompañante se vuelven muy importantes porque ojalá puedan ser la voz de esa mujer,
ayudarle a comunicar su plan de parto, ayudar que sus derechos no se vulneren, hacer preguntas, si es necesario cuando no se entienda algo, cuando la información no esté clara, cuando necesiten tomar decisiones o si están viendo que la situación se está saliendo de lo que era su plan de parto inicial. El rol de la pareja también es ayudar con el manejo del dolor a través de la respiración, de las posiciones del masaje, ayudar a cuidar la liberación de oxitocina, cuidar ese ambiente para esa mujer, hidratarla, darle comida, bueno, un montón de cosas. En un parto en casa, pues también estará encargado de mantener esa oxitocina, ese amor, ese cuidado, los besos, las caricias, manejo del dolor y también, digamos, un poco la parte logística. Tener las toallas listas, tener las bebidas preparadas, bueno, como si es un parto en agua, en la piscina, estar pendiente de la temperatura del agua, un montón de cosas que también hacen parte pues, de la logística de un parto planificado en casa. Entonces, el rol de la pareja es súper importante. Retomando entonces un poco lo que nos decías ahorita, Daniela, digamos, hablabas de un concepto que, digamos, siento que en los últimos años ha cogido fuerza y poco a poco estamos comenzando a escuchar, pero siento que todavía nos falta familiarizarnos y es violencia obstétrica, ¿no? Entonces, ahora que vamos a hablar un poco sobre cómo acompañar en esta etapa ya de posparto, siento que sería como necesario dividirlo en dos líneas, porque claramente no será lo mismo cuando sufrieron algún tipo de violencia obstétrica versus cuando tuvieron, digamos, un parto que haya sido más humanizado, más respetado, ¿no? Entonces, arranquemos un poco hablando de esa violencia obstétrica y primero para los que recién escuchan esto y no conocen el concepto, así de forma sencilla, ¿a qué podríamos llamarle violencia obstétrica o en qué tipo de prácticas, digamos, tú has visto que a veces esto se puede ver reflejado para que lo tengan más claro todos los que nos escuchan? Y cómo, digamos, si yo estoy acompañando a una mujer, ¿sí? A mi pareja, por ejemplo, que pasó por el posparto y vivió alguna de esas prácticas violentas en ese proceso del parto, ¿cómo podría, digamos, yo acompañarla en esa etapa que está ingresando el posparto para que sea, digamos, tal vez mucho más, mucho más ligero de todo ese proceso tan difícil que pasó en su parto? ¿Qué podrías decirnos de todo eso, Daniel? Gina, bueno, idealmente que ninguna mujer viviera violencia obstétrica, ¿cierto? Porque me preguntas eso, a mí me queda como un sinsabor, como, bueno, pues, pero igual si ya sabemos que va a haber violencia obstétrica, pues entonces como la acompaño si ya la violentaron. Claro, muchas mujeres las van a violentar y eso será un reto en el posparto, pero yo creo que la premisa es, ojalá a ninguna mujer la tengan que violentar en ningún aspecto de su vida, en ningún momento de su vida y mucho menos en su parto, porque una mujer que vive violencia obstétrica en su parto no solamente se está viendo afectada a ella para el resto de su vida, sino también su bebé. Y esto no se nos puede olvidar. Entonces, una mujer que vive violencia obstétrica durante su parto es un bebé que va a quedar con el trauma de la violencia en su vida y se va a manifestar cuando sea un adulto en un montón de comportamientos y emociones. Y eso será otro podcast, pero otro episodio. Entonces, idealmente que esto no pase. O sea, no podemos tampoco decir como, bueno, entonces más bien hablemos como de la solución, porque como va a pasar, entonces como normalicemos, ¿lo cierto? Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, reconozco que todavía, digamos, hay unas prácticas que ya no recomienda la Organización Mundial de la Salud, que no están contempladas en la ley, que incluso ya no están soportadas por la evidencia científica y se siguen practicando en el parto y eso se considera violencia. Ya les voy a ampliar un poquito más eso, pero ojalá que ninguna mujer tenga que vivir esto. Entonces, violencia obstétrica es un término que ha usado se me olvida ahorita el nombre de esa institución, organismos internacionales, voy a acordarme mientras hablo,
Organismos internacionales para hablar sobre la violencia de género, porque la violencia obstétrica se considera una violencia de género hacia las mujeres, que reciben las mujeres durante la gestación, durante el parto y el posparto, por cualquier persona que las esté rodeando o las esté acompañando. El término que estas instituciones internacionales acuñan es violencia obstétrica, y eso denota o pareciera que solo se habla de un obstetra que practica violencia obstétrica, pero eso no es así. De hecho, a muchos obstetras les molesta mucho el término porque se sienten aludidos, se sienten atacados, se sienten juzgados, y pues la probabilidad más grande de vivir violencia obstétrica sí es durante el trabajo de parto, pero no quiere decir que solamente los obstetras y las obstetras puedan llegar a practicar violencia obstétrica, pues o que todos lo hagan, ¿cierto? Porque incluso hay médicos de parto respetado que tienen unas prácticas absolutamente pues alineadas con lo que es el parto respetado con sus pacientes. Pero digamos que cualquier persona entonces que rodea a esa mujer puede llegar a cometer violencia obstétrica contra ella. ¿Qué es violencia obstétrica? Que la mujer no se sienta escuchada, atendida a sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, que sus dudas no sean resueltas con la información que ella necesita para tomar sus decisiones, que no se le planteen todas las alternativas y todos los derechos que ella tiene respecto a su gestación, a su parto y a su posparto, que haya sesgo en esa información, que a la mujer se le juzgue por las decisiones que ha tomado, que a la mujer se le intimide o se le amenace durante su gestación, durante su parto y su posparto, que a la mujer no se le respeten sus creencias y la atención de su gestación, parto y posparto según sus creencias, que a la mujer se le practiquen intervenciones sin su consentimiento informado, es decir, que previamente se le cuente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las alternativas a esta intervención que se le va a hacer, y que ella, después de haber recibido esa información, de su consentimiento o su disentimiento, es decir, yo sí quiero o yo no quiero. En la mayoría de los casos yo diría que este es como el tipo de violencia obstétrica que más se practica, y es intervenciones a mujeres en su gestación, parto y posparto, sin que ellas las hayan consentido y sin que se les haya explicado que esto se les va a hacer y por qué se les va a hacer. Hacer maniobras que están reservadas solo para casos muy puntuales, muy específicos, o cuando hay un riesgo latente, como una maniobra de Christeller para acelerar el expulsivo o el trabajo de parto, hacer una episiotomía, que es un corte en la zona perianal para que el expulsivo también sea más corto. Todas estas prácticas son prácticas que están reservadas solo en casos muy específicos y no deberían hacerse de rutina a todas las mujeres, porque sí, por afán médico, y mucho menos sin su consentimiento. Y yo creería que estas otras son otras de las prácticas que están absolutamente normalizadas, sobre todo por los profesionales de la salud, pues que son los que en ese momento en las clínicas específicamente atienden los partos, y las hacen simplemente como por rutina, por afán, por que no, muchos no han leído las recomendaciones de la OMS, o no se atreven a ponerse en el lugar de la mujer, porque eso también es un tema incluso de empatía. Yo creo que una forma de erradicar la violencia obstétrica es tan sencillo como la empatía. Si yo fuera la mujer que está en gestación, yo como quisiera ser tratado o tratada. Si yo soy esa mujer que está en gestación y me está pidiendo esta información, yo como quisiera entregar o recibir esa información. Si yo tengo un montón de dudas, yo quisiera que a mí me pusieran sobre la mesa todas las alternativas que yo tengo, o yo quisiera que alguien me imponga la decisión. Yo quisiera que me engañen, o yo quisiera que me den toda la información completa. Entonces, yo quisiera que alguien se me parara en la barriga y me estripara la barriga para sacar a mi bebé, o yo quisiera evitar eso al máximo. Yo quisiera quedar con un corte que va a dañar la funcionalidad de mi vulva y de mi vagina por el resto de la vida,
o yo no quisiera tener eso si no fuera necesario. Entonces yo creo que si pudiéramos mirarnos con un poco más de empatía, podríamos llegar a que eso no sucediera. Entonces, esa es la violencia obstétrica. Ahora, en el posparto, separar a mamá y bebé de forma innecesaria y que o no estén juntos en contacto piel con piel en la primera hora de vida, sabiendo que mamá y bebé están bien, que también los separen en un posparto inmediato y no se pueda comenzar la lactancia cuando mamá y bebé están bien, que se amenaza y se intimida a las mujeres respecto a su lactancia, en lugar de educarlas, en lugar de guiarlas, de enseñarles, sino de exigirles un montón de cosas desde el miedo. Si no alimentas a tu bebé, entonces tu bebé se va a morir. Si no le das a tu bebé tanta cantidad de leche en tanto tiempo, entonces no lo vamos a llevar para la UCI. Entonces tú eres una irresponsable porque quieres dar teta. Todas esas cosas son violencia obstétrica. Alguien que esté por fuera de todos estos temas puede decir, las mujeres son muy exageradas, pero ¿cómo así que eso es violencia? Porque es que la violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser emocional, puede ser económica, hay muchos tipos de violencia. Entonces, esto se considera violencia y lo complejo de todo esto es que la salud mental de una mujer durante su gestación, parto y posparto es muy vulnerable porque las mujeres están sufriendo primero unos cambios hormonales que hacen que haya un cambio en su cerebro. Y además, pues son de entrada procesos muy vulnerables, ¿cierto? Estás desnuda, en un lugar que no conoces, con un montón de gente que no conoces, estás absolutamente expuesta a nivel psíquico y espiritual también lo estás. Entonces hay mucha sensibilidad respecto a lo que pasa alrededor de esa mujer y por eso son entornos que tienen que estar tan extremadamente cuidados. Y no solamente por la salud mental de esa mujer, sino porque bebé desde el útero está percibiendo absolutamente todo lo que pasa afuera. Entonces, por la salud de bebé también tenemos que cuidar mucho estos espacios. Entonces, eso es violencia obstétrica y es tan fuerte precisamente por eso que les decía, porque entonces una mujer que viva violencia obstétrica, sea física, sea verbal, sea emocional, de la forma que sea, por la persona que sea, porque incluso una dula puede llegar a practicar violencia obstétrica si no respeta las decisiones de la mujer, si la intimida para tomar una decisión, si no le da la información completa para que, sin sesgos, para que la mujer tome la decisión que ella quiere. Eso también podría ser violencia obstétrica por parte de una dula. O mi pareja puede practicar violencia obstétrica pretendiendo que toma decisiones por mí durante el parto, pidiéndole al médico que me haga una episiotomía y decidiendo sobre mi cuerpo sin tener primero mi consentimiento. Entonces, muchas personas alrededor de esa mujer, si no cuidamos el espacio, estaríamos ejerciendo violencia obstétrica. Entonces, es muy delicado porque todo lo que pasa en este momento de tanta vulnerabilidad psíquica, emocional en la mujer, la marca para toda su vida, para toda su vida. Y eso es algo que es súper difícil de entender por la mayoría de personas que desconocen la importancia de esto, sobre todo en un entorno clínico. Entonces, ¿cómo acompañar a una mujer que ha vivido violencia obstétrica? Primero, validarle sus emociones, porque normalmente como estamos acostumbrados a, ay, pues no importa, eso fue muy duro, pero ya estás aquí con tu bebé y eso no importa, entonces minimizamos mucho todo lo que esa mujer pudo haber sentido y experimentado en ese momento, haciéndole creer que todo está bien solo porque su bebé y ella están vivos, están bien y ya están en la casa. Y eso no es así porque las consecuencias luego en el posparto de una experiencia de violencia obstétrica para una mujer pueden ir desde depresión posparto, ataques de pánico, ataques de ansiedad, hasta estrés postraumático posparto o psicosis posparto. Entonces es muy delicado no validar las emociones de esas mujeres. Entonces validar las emociones es lo primero. Sí, la pareja, porque muchas veces las parejas cuando también presencian violencia obstétrica, la violencia hacia su pareja, también quedan traumatizados y traumatizadas. Entonces, mirar si la familia o la mujer necesitan apoyo de una psicóloga perinatal, que es un tipo de psicología que también se encarga de llevar
todo lo que sucede en la vida perinatal, en la gestación, en el parto, en el posparto, en el duelo perinatal, y llevar el proceso con estas personas. A algunas mujeres incluso les toma años sanar la violencia que han vivido en su parto. Otra de las consecuencias de vivir violencia obstétrica y que no se ha escuchado, no se ha tenido en cuenta, no se ha sanado o trabajado, es que a muchas mujeres también les afecta su lactancia, porque pues una mujer que está lidiando con un episodio de violencia obstétrica, estar traumatizada, estar triste, no entender qué pasa, estar en shock, estar en ataque de pánico, no se puede encargar de su lactancia ni del cuidado de su bebé, y muchas veces pues tienen lactancias fallidas. Yo también soy asesora en lactancia, y cuando voy a una consulta de asesoría en lactancia, lo primero que pregunto es cómo fue el parto, porque eso va a mostrarme muchas cosas de lo que van a pasar con la lactancia de esa mujer, incluso si lo va a poder hacer o no. Y bueno, digamos que esto es también una forma de acompañar. Entonces, como les decía, validar, buscar ayuda profesional, no minimizarlo. Hay muchas mujeres que se dan cuenta que han vivido violencia obstétrica muchos años después de sus partos, sintiendo que siempre hubo algo que no estuvo bien, sintiendo que no se sintieron del todo tan bien, pero callándolo porque no encuentran afuera a alguien que les valide todo eso. Y eso pues no es sano, no es sano para el vínculo con bebé, eso no es sano para el vínculo con tu pareja, eso no es sano para recuperar tu autoestima en el posparto. Entonces creo que ser escuchadas, ser atendidas, ir a terapia y ser validadas si has vivido violencia obstétrica o estás en tu posparto. Y digamos entonces, viéndolo desde el otro lado, no, sí, digamos, sí estoy de acuerdo contigo en lo que decías, sí, y la idea no es que haya más mujeres que vivan este tipo de violencia obstétrica, pero sí, yo digamos lo decía porque precisamente para conversar contigo hoy, justamente ayer estuve leyendo un artículo de un estudio que hicieron en Bogotá en el 2020, 2021 más o menos. El punto es que sí decían que en muchas ocasiones eh, las familias o las parejas, digamos, ni siquiera sabían que podían acompañar a su pareja o a la mujer que estaban acompañando en ese embarazo o en ese parto o en ese posparto, y pues a la hora de la verdad, como no sabían que podían hacerlo, pues muchas veces pues no hacían nada, no porque no quisieran, sino porque no, a veces el personal de salud no los había como orientado en que eso estaba disponible. Incluso en ese estudio lo habían hecho en un hospital tenían prácticas de parto humanizado, pero como no las habían difundido con las familias que iban allá a dar a luz a sus bebés, pues no lo sabían, entonces no podían hacer uso, digamos, de esas herramientas, las personas que estaban alrededor de esas madres primerizas. Entonces, conectándolo, entonces viendo la otra cara de la moneda, que es como el ideal y el que ojalá cada día se siga difundiendo más, y en parte por eso estoy haciendo estos episodios de estos temas en este año, hablando desde un lugar del parto ya más humanizado, más respetado, ¿cómo podría acompañar yo a mi pareja que acabó de dar a luz al bebé si, digamos, tuvo un parto que fue en la medida de lo posible respetado? ¿Qué podrías decirnos, digamos, desde la otra cara de la moneda? Porque claro, cuando, digamos, tú trabajas con las familias, eh, ves, digamos, un poco también más esta cara de la moneda. Entonces, ¿cómo es desde ese lugar, desde lo que tú has podido, digamos, evidenciar con tu trabajo, Daniela? Otra cosa que me gustaría aclarar es que tú mencionas mucho las mujeres primerizas. Y yo no creo que esto sea solamente para una mujer primeriza que va a ser mamá por primera vez, ni un papá primerizo, ni una familia primeriza. Esto es para todas las mujeres, así vayan por su segundo, tercer, cuarto, quinto hijo. Yo creo que uno siempre va a ser primerizo, siempre. Porque esa mujer que va a parir por tercera vez o por cuarta vez es otra mujer.
y eso hace que sea una experiencia completamente diferente. Yo he acompañado a mujeres a parir su tercer y su cuarto hijo y no necesariamente son partos más fáciles, no necesariamente esa mujer llega sin miedos, no necesariamente el posparto es como si nada. Entonces, yo creo que esto aplica para todo el mundo, no solamente para familias primerizas. Y no entendí muy bien la pregunta que me hiciste. Me habías hecho el contexto de ese hospital en el que tenían nuestra oferta de opción de parto respetado, pero no habían comunicado muy bien a las familias, entonces parece que por eso como que no se hacía nada, pero ahí no entendí. ¿Quieres que te dé mi opinión sobre esa situación o cuál era la pregunta específica? No, eso era más como modo de aclaración. La pregunta era más por el lado, digamos, del parto respetado. Cuando tú, digamos, has acompañado familias que han logrado tener un parto respetado, sea el primero, ya el tercero o más, como decías, ¿cómo, digamos, hay algo digamos, tú dirías que ayuda también como en esa etapa de posparto para acompañar a esa mujer en esa etapa? Algo adicional a lo que ya nos dijiste, que tal vez, digamos, sería bueno también tener en cuenta, no sé. Pues a ver, una mujer que ha vivido una experiencia de parto respetado es una mujer que su posparto inmediato va a ser mucho más fácil que el de una mujer que ha vivido violencia obstétrica. Y eso sí lo puedo evidenciar en mis acompañamientos. Son mujeres que yo las visito en su posparto, están radiantes, están tranquilas, duermen, sus bebés son tranquilos, la lactancia está funcionando. Entonces el acompañamiento es mucho más sencillo de todos los que estamos alrededor, porque incluso su pareja puede dormir, en las noches todos duermen, su pareja se puede levantar con energía para hacer el desayuno, para cuidarla, están de buen humor. No quiere decir que más adelante, cuando los chiquitines empiecen a crecer, a desarrollarse, a tener cólicos, a salir los dientes, a un montón de retos que ya empiezan a llegar, no quiere decir que no se vayan a enfrentar a ellos. Todos los papás se tienen que enfrentar. Pero no es lo mismo poder descansar, estar bien, estar en paz física, mental, emocionalmente, esas primeras horas, esas primeras semanas, esos primeros días, para tener energía luego para enfrentar los retos que se vienen, a empezar lo que yo llamo un posparto como el -10, porque el sistema nervioso de la mujer, de la familia y del bebé están colapsados. Entonces, pues yo diría en general que una forma de tener un buen posparto es tener un parto respetado, por supuesto, es la forma de abonar el terreno para eso, lo primero. Y lo segundo es que, pues en general, para todas las mujeres, yo en el posparto siempre recomiendo mucho reposo, pocas visitas, casi que nada de movimiento, no comenzar actividad física antes de la semana 6 posparto, ni relaciones sexuales, que no mucha gente cargue a bebé ni toque a bebé también por temas energéticos, que se den su tiempo para aterrizar, para integrar los aprendizajes que trajo la gestación, el mismo parto, que se den como un tiempo para aterrizar, porque realmente uno después de un parto, hablemos de un parto respetado, ¿cierto? Después de un parto, uno no llega, uno no aterriza ese mismo día ni esa misma semana, entonces que se den ese tiempo para aterrizar. Ahora sí has vivido violencia obstétrica, sí que más, porque necesitas más tiempo para procesar el shock de todo lo que has vivido. Entonces, como mantener un equilibrio sano entre el apoyo y la ayuda de la red de apoyo, pero al mismo tiempo también poder tener espacios de privacidad para el silencio, para reflexionar, para conversar con tu pareja sobre cómo se sienten. También ojalá estar lo más alejada posible de la sobreinformación y de muchas personas que vengan a opinar y a imponerte formas de cómo tienes que hacer las cosas, porque eso te quita tu poder primero y segundo te desgasta un montón tratando de complacer a todo el mundo o te va a poner a dudar un montón de lo que tú quieres y de lo que estás haciendo, te va a desconectar de tu bebé.
Y por último, yo diría que en el posparto uno tiene que ir al ritmo de su bebé y las mujeres que más, digamos, se niegan a entrar en otros ritmos, en el ritmo del no tiempo, cuando lo llamo, como lo llamo yo, a entrar en la libre demanda, la libre necesidad de tu bebé, de brazos, de teta, de lo que sea, de cuidados. Son las mujeres que también les da más duro el posparto, estas mujeres que a la semana quieren pretender su vida, tener su vida de antes, su cuerpo de antes, su rutina de antes. Eh, Eso al final el cuerpo pasa factura. Entonces yo diría que hace parte también de los cuidados postparto. También viene todo el tema de la nutrición, pues que eso digamos es mucho más amplio y extenso, pero también todos los cuidados con la nutrición. Eh, y bueno, solamente tener alrededor gente que uno sabe que quiere tener, porque si uno se está aguantando la presencia de alguien que no quiere, pues eso también va a impactar su parte emocional. Y bueno, Daniela, ya para poco a poco ir cerrando, tú que digamos has trabajado con tantas familias, tantas realidades tan diferentes, tantos partos, tantos bebés, ¿qué mensaje le darías a todas las familias que nos estén escuchando, que estén viviendo esta situación, sea su primer bebé, ya digamos esté en el segundo, tercero o más, los que están alrededor, digamos, qué mensaje tal vez sientes que en este momento, eh, por lo que tú has visto en tus asesorías, en tus visitas, eh, podría ayudarles como para que sea un aliento en esta nueva etapa que entran como familia? Bueno, yo lo primero es que si esto lo van a ver personas que todavía no están en gestación, que procuremos gestaciones conscientes, porque desde ahí comienza muy bien todo el proceso. Que de verdad nos sintamos listos, preparados, que sintamos un sí interno desde el fondo de nuestro corazón, que es necesario que tengamos que ir a terapia antes, no solo las mujeres, también las parejas, los hombres, pues lo hagan para que sea una concepción absolutamente consciente y amorosa, porque esa es la energía con la que comienza ese proyecto. Si uno comienza dudoso, temeroso, no sé, no estoy lista, lo hago poder darle gusto a mi pareja o porque ya tengo 36 años y decirme ya no es nunca, bueno, es muy probable que sean gestaciones que desde el punto de vista emocional tengan muchos retos y eso luego se va a ver trasladado a un parto, se va a ver trasladado a un posparto. Entonces, que ojalá todo inicie con mucha conciencia. Que si ya estás en gestación, por lo menos te cuestiones cómo quieres vivir tu experiencia de parto. Que entiendas que, como les decía ahora, el parto es el día más importante en la vida de uno, del ser que llega y de uno como mujer. Entonces, si es un día tan importante, ¿cómo lo voy a vivir? Empieza a estudiar, empieza a leer qué alternativas tengo, qué me sueño, conéctate con tu bebé y pregúntale a tu bebé cómo quieren hacer. Muchas veces las mujeres llegan a mí con un montón de temores, de información y yo les digo, sí, ¿y dónde está tu bebé? Tú sabes tu bebé cómo quieren hacer. Entonces una mujer que esté lo suficientemente conectada con ella, con su cuerpo, con su espíritu, pues va a poder también conectarse con su bebé y decir, yo tengo ganas de hacer esto porque sé que mi bebé quiere llegar de esta forma y ese es un impulso para ir por eso que quieres. Que no se conformen con lo que muchas veces nos ofrece el sistema, porque no siempre es suficiente o no siempre es lo que nosotras queremos. Y siempre hay otras alternativas. Lo que pasa es que hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que ir por ellas, hay que investigar. Les recomiendo que se vuelvan muy dueñas de su cuerpo, que entiendan que ustedes pueden decidir sobre su cuerpo, y que por lo tanto pueden decidir sobre su parto y que esto no las hace unas mujeres irresponsables, porque esto también es un discurso que nos han metido en la cabeza para que seamos mujeres obedientes, sumisas, calladas, y es tildarte de irresponsable cuando te quieres educar para tomar decisiones sobre tu cuerpo. Que como todo en la vida, los abordajes al parto, al nacimiento, a la maternidad, a la paternidad, pueden ser muchos allá afuera, pero cuando uno está conectado con uno y uno se conoce muy bien, sabe cuál es el abordaje que resuena con uno y el que no. Yo no creo que haya una verdad absoluta, yo creo que hay muchas verdades,
pero por lo menos si tienes clara tu verdad, vas a poder resonar con otra que haya allá afuera. Y vuelvo y digo, no te vas a conformar, sino que vas a ir por eso que tú realmente quieres. Y que ojalá puedan regalarle a sus bebés llegadas al mundo amorosas, respetuosas, conscientes, en amor, no en miedo, no en violencia, que ustedes desde el vientre puedan enseñarle a sus hijos a tomar decisiones, a cuidar de ellos mismos, a usar su voz, y que se sientan pues muy apoyadas por su pareja, por supuesto, en todas estas decisiones, que es lo que todos, yo creo que merecemos, como decía al principio, llegar a este mundo en mucho amor para que el amor nos siga acompañando el resto de la vida y no seamos seres humanos violentos y reactivos. Entonces estudien, lean, prepárense, encuentren su voz, encuéntrenlo con lo que resuenan y vayan por ello. Daniela, sinceramente, gracias. Siento que no solo para mí, sino para todos los que ahorita van a escuchar esto más adelante, va a ser esto muy valioso porque a veces sí se escucha mucho de parto respetado alrededor, pero pocas veces, digamos, conocemos como personas como tú que hay a la mano para poder, digamos, como orientarnos en este tema. Entonces sí siento que es importante como visibilizar el trabajo que tú y muchas personas hacen en estos temas para que cada día haya menos violencia obstétrica, que es como un poco el objetivo también de esta temporada y más conciencia de que sí se puede desde otro lado y no hay que conformarse, como tú decías. Y a propósito de lo que tú nos decías ahorita, de que se informen, sé que muchas personas dirán, eh, querrán saber un poco, digamos, sobre ti, qué servicios, digamos, tú ofreces ahorita para las familias, las acompañas ahorita, en qué etapa, en su, digamos, las acompañas en su parto, en su posparto, en el embarazo, en las tres, y como de qué formas, digamos, las acompañas, y, y adicionalmente, si hay personas que deseen formarse en todo este tema de dulas, que nos contaras un poquito cómo, digamos, una escuela de dulas que tengo entendido que tú tienes, para los que quisieran, digamos, también como formarse mucho más en estas prácticas más respetuosas. Claro. Bueno, primero sí, mi acompañamiento como dula es desde preconcepcional. ¿No? Personas que están apenas planeando esto y quieren hacerlo de una forma muy linda, muy consciente. Entonces, preconcepcional, durante la gestación, durante el parto, pero solamente si estoy en el parto, partos respetados y partos en casa. Eso hace que yo no trabaje en todas las instituciones ni con todos los profesionales, solamente con personas que están 100% alineadas con lo que es un parto respetado. Y en el posparto también, también con la lactancia, la parte emocional en el posparto, la parte física con pilates postnatal. Y sí, quien se quiera formar como dula, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Dulas. Es una escuela que ya cumple 4 años este año. Vamos por nuestra octava cohorte y no es necesario ser profesional de la salud, ni ser mamá, ni haber parido por vía vaginal, ni tener experiencia previa con el cuidado de niños, ni de mujeres en gestación, nada para ser dula. Lo más importante es sentir el gran llamado, atender ese llamado, tener muchos deseos de poder cuidar la vida desde la gestación, el parto, el posparto y formarse para eso. Ya tenemos una comunidad de dulas muy linda en todo Colombia, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en Holanda, de alumnas y alumnos que han llegado a esta escuela. Algunos son profesionales de la salud, la mayoría no lo son. Tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos personas de la comunidad LGTBIQ+, o sea, esto es una comunidad súper diversa y todos son bienvenidos a formarse. Tenemos 2 formaciones al año, así que si tienen dudas, pues ahí queda el contacto para recibir más información. Sí, todo está en tu página, ¿cierto? Para compartírselos en la Sí, en la descripción. cuenta de Instagram está. Ok, listo. Sí, igual para los que escuchan, yo se los comparto en la descripción de este episodio. Pues nuevamente gracias y qué bonito escuchar que hay cada vez más personas,
profesionales o no formándose en estos temas, porque sí siento que cuando uno hace parte del cambio, ya no es algo lejano, que las cosas comiencen a ir cambiando poco a poco, no solo que se quede en una ley, sino que vaya del papel a la acción. Entonces, qué bonito escuchar eso, que cada vez son más y van cada día formándose más personas en este tema. Y pues digamos, siento que queda ahí como después que queda como la necesidad de que hagamos otro sobre violencia obstétrica, pero eso lo vemos después porque sí, siento que es mucha tela como para cortar. Para los demás como para mí, porque lo que yo le digo siempre acá a las invitadas, pues yo soy una aprendiz más y más en este tema porque pues digamos, yo en algún momento sí tengo pensado en mi vida ser mamá, entonces este tema digamos que me toca muy profundo. Entonces, gracias por haber estado aquí con nosotros, Daniela. Gracias a ti. Muchas. Me encanta la forma en la que tú nos compartes todo en tus redes, las formaciones que tienes y todo, porque sí siento que es una forma muy sencilla para que todos los que recién estamos entrando en este mundo comencemos a darnos cuenta que a veces los miedos están más en nuestra mente que en otra cosa, y si uno se informa con personas como tú puede como quitarse un poco esos tabús que hay alrededor de todos estos temas. Y pues nada, los que escuchen, recuerden seguir este podcast desde la plataforma donde estén y dejarme ahí en comentarios qué otros temas sienten que les cuesta un poco en las crianzas con sus hijos para que hablemos aquí en otros espacios, alguna persona que les gustaría que tengamos acá. Esta temporada, como les decía, estamos hablando sobre maternidad primeriza, para ir revelando ciertos mitos que hay alrededor de estos temas, entonces para que estén ahí pendientes. Y lo que yo les digo aquí siempre en Psicocriando, pues la idea es que juntos sigamos cambiando y teniendo una mirada cada vez más consciente sobre las diferentes situaciones que se viven en la crianza. Por eso es que hacemos estos espacios. Entonces, muchas gracias por escuchar esto, Daniela, muchas gracias. Y espero que nos encontremos pronto para seguir compartiendo esta información. Listo. Y Gracias a ti, un abrazo, que estés muy bien y gracias a todos los que escuchen o vean este episodio. bueno, un Gracias. abrazo, chao. Chao.